Bueno, nos encontramos en una de las etapas finales del Congreso, unas también de las más interesantes. Vamos a comenzar con la presentación bibliográfica actualizada de Riquer, los últimos libros que han aparecido, y para eso nos acompaña Tomás Domingo Moratalla, siempre tan generoso, traductor y compilador, además de investigador de la obra de Riquer, que además lo conoció personalmente, fue a sus cursos, asistió a sus trabajos. Y bueno, esa experiencia que él tiene de ese conocimiento personal y académico durante tantos años ha hecho que este año y en los últimos tiempos saque dos libros importantes que vamos a presentar aquí, de los cuales van a recibir los asistentes al Congreso el prólogo de Antropología Filosófica. Así que te agradezco, Tomás, por tu generosidad y por estos momentos de presentación. Pues muchísimas gracias de nuevo a vosotros, a Silvia, a Esteban y a ti, Francisco, por esta invitación, por darme estos minutos para presentaros un poquito estas novedades bibliográficas. La verdad es que van a ser unos minutos para deciros más o menos en qué consisten estas dos publicaciones, estos dos libros. Dos publicaciones, la Antropología Filosófica de Riquer, y luego un librito más pequeño, ya os lo comento después en un segundo momento, que es Paul Riquer, Voluntad de Responsabilidad. Pero vamos con la primera obra, Paul Riquer, Antropología Filosófica. Esta obra, Paul Riquer, Antropología Filosófica, publicada este año, es una traducción, yo he hecho la traducción, de la obra de Riquer, de Escritos y Conferencias 3, que apareció en el año 2013. Es una muy buena edición, editada por dos profesores conocedores de Riquer, que tuvieron contacto con él, que fueron Johann Mitchell y Jérôme Poguet. Sobre todo Jérôme Poguet tiene un conocimiento de Riquer desde sus comienzos. De hecho, trabajó con él, hizo la tesis con él. O sea, es muy buen conocedor de Paul Riquer. Es, por tanto, una recopilación de trabajos que hacen los dos, Johann Mitchell y Jérôme Poguet, en torno a este tema, el tema de la antropología filosófica. Es una recopilación de textos importantes, un tanto dispersos, entonces aquí este libro lo que hace es hacernos accesibles estos textos. Estos textos suponen, yo creo, una introducción a todo el planteamiento, a toda la obra de Paul Riquer. También suponen, y me interesa señalarlo, me interesa destacarlo, una introducción a la antropología filosófica como tal, a esta disciplina, a este saber, a este campo. Es una recopilación de textos, como digo, muy interesante. Es una recopilación de textos, también tiene el valor de ser una recopilación de textos panorámica, abarca desde el joven Riquer del año 1939 hasta el último texto que se incluye en esta antología del año 2004. Vemos un Riquer ensayando esta vía larga de la que tanto habló el propio Riquer. Nos sumergimos en Riquer, recorremos toda su filosofía, recorremos todos sus temas, yo creo de una forma admirable. Nos sumergimos en Riquer, nos sumergimos de lleno en Riquer gracias hasta ahora a este planteamiento. Y también, al mismo tiempo, nos sumergimos, lo que quiero señalarles, lo que les estoy diciendo, en una antropología filosófica de altura, en una antropología filosófica que también se nos está proponiendo como tarea para nosotros, algo de lo que también nosotros, herederos de alguna manera de Riquer, debemos hacernos cargo, para ir con Riquer, pues quizá más allá de Riquer. Vemos en esta obra, en esta propuesta, también lo que podríamos llamar todo un recorrido, todo un despliegue de una fenomenología hermenéutica, con vistas a mirando hacia la antropología filosófica. Vemos, por tanto, en esta recopilación de ensayos, una actitud filosófica, una filosofía, la filosofía de Paul Riquer, y al mismo tiempo un ámbito, el de la antropología filosófica. Son pequeñas piezas, son pequeños artículos, es todo un puzzle que nosotros montamos, que se monta bajo esta perspectiva de la antropología filosófica. Se nos dan argumentos para ver, para entender la filosofía de Paul Riquer bajo esa unidad de ser una antropología filosófica. Este ha sido un tema pues muy discutido, muy debatido. En la pequeña introducción que hacen Johann Mitchell y Jérôme Poguet a la recopilación de ensayos, lo comentan, lo dicen. Son, diría yo, desde mi punto de vista, a veces un poco timoratos. Yo creo que se puede afirmar, incluso con el propio Paul Riquer, que su obra puede ser bien entendida, correctamente entendida, como una antropología filosófica. Se pueden dar muchos argumentos. Quizá hay uno, por simplemente leer un texto,
del ultimísimo Riquer en Vivo hasta la muerte. Dice Riquer: soy por un lado un filósofo a secas y aún un filósofo sin absoluto, preocupado por, consagrado a, versado en la antropología filosófica. Palabras del propio Paul Riquet. Por tanto, entender su obra como una antropología filosófica me parece muy acertado. Por eso esta obra pues, es una introducción a su obra y a la antropología filosófica como tal. Es una recopilación de ensayos abierta, poliédrica, se ensaya en diferentes perspectivas, vemos a un Riquet más libre, más abierto, más intuitivo, más sugerente que en sus grandes obras, porque claro, Riquet, luego lo señalaré cuando os presente el segundo libro, Riquet en estos textos, en lo que no son sus grandes obras, dice más de lo que dicen sus grandes obras. Por tanto, muchas veces el propio Riquet nos da en ensayos, en artículos, en trabajos más pequeños, nos da claves para entenderlo, claves para adentrarnos en su filosofía y adentrarnos también al mismo tiempo en los problemas que su filosofía plantea. La recopilación de ensayos de esta antropología filosófica son en total 16 trabajos, 16 ensayos, 16 artículos. Un primero muy amplio, ahora enseguida os digo cuál es, introductorio, y luego un final que sirve de epílogo. En medio, 14 trabajos, 14 textos. ¿Cuál es su tema? Como digo, la antropología filosófica. La antropología filosófica, pero en concreto van a plantear el tema de la voluntad, el tema de la acción, acercarnos al ser humano como ser actuante, ser sufriente, el tema de ese Riquet que va a insistir en la cuestión de la capacidad, del homo capas, del ser humano agente y sufriente, la capacidad, el poder, toda la cuestión también va a aparecer en toda la obra de la fragilidad, de la vulnerabilidad. Ese es el gran tema que recorre estos trabajos, estos ensayos de Riquet. Los 14 trabajos, los 14 ensayos, introducción y epílogo, esos 14 ensayos los dividen los editores en tres partes, en tres momentos. El momento de una aproximación fenomenológica, momento descriptivo de la acción, de la voluntad. Un segundo momento, el momento de la semántica, el tema de los símbolos, los mitos, la gramática de la acción. Y un tercer momento, la aproximación hermenéutica. Son tres niveles de discurso, son tres niveles de lenguaje, son tres maneras de aproximarnos a la cuestión de la voluntad, a la cuestión de la acción o la cuestión del ser humano. Me interesa destacar, ellos no lo hacen tanto, a mí sí me interesa destacarlo, que no hay una progresión en los temas. Son tres maneras de abordar una misma cuestión. Son una espiral, estamos dando vueltas a un mismo tema y son diferentes ventanas, diferentes perspectivas. No hay una superación. No podemos decir, pues nos quedamos meramente con el último Riquet, el de la hermenéutica. No, son tres formas de abordar ese mismo tema. Es muy enriquecedor entrar al tema por esas diferentes fuentes y esos diferentes momentos. Voy rápidamente a deciros, a señalaros cuáles son estos textos. En primer lugar, el texto introductorio es un texto muy importante y fijaos en el título, el nombre ya que tiene el artículo, un artículo clásico, la antinomia de la realidad humana y el problema de la antropología filosófica. Un artículo, como digo, claro, muy importante para situarnos en el tema. Luego entramos a las tres partes. La primera parte, análisis fenomenológico existencial, el primer Riquet. El primer texto es un texto titulado así, La atención. La atención, un texto del año 1939. Es el primer artículo académico de Paul Riquet. Y aquí Paul Riquet intenta hacer, y lo hace, y yo creo que lo hace muy bien, una fenomenología de la atención. De la misma manera que esa fenomenología de la percepción, que al mismo tiempo que esa fenomenología de la imaginación, vemos a un Riquet ensayando hacer fenomenología todavía antes de la fenomenología de la voluntad. Un texto muy interesante, muy importante también. En esa primera parte, otros textos, habla de la fenomenología de la voluntad, texto ya muy clásico, la unidad de lo voluntario y de lo involuntario como idea límite, el problema de la voluntad y el discurso filosófico, y el último capítulo, el último texto de esta parte, fenomenología del querer y aproximación a través del lenguaje ordinario. Años 60 ya Riquet empieza a abordar el tema del ser humano, el tema de la acción, desde otro punto de vista. Segunda parte de la recopilación de trabajos, la parte semántica, el momento semántico, el momento fenomenológico lingüístico. Trabajos impresionantes, trabajos también muy bonitos. Por ejemplo, el artículo El símbolo da que pensar. El texto sobre la libertad. Texto
titulado así tal cual, El mito. Otro texto que se llama La estructura simbólica de la acción. Estamos en los años 60, años 70, apuntando a temas que van a ser muy importantes en Riquer. Y luego cierra esta parte, cierra este segundo momento, un texto del año 90, titulado El ser humano, el hombre, como sujeto, como tema de la filosofía. Centralidad de la cuestión del ser humano, centralidad en la obra de Riquer de la cuestión de la antropología. Y la última parte, la última sección, es toda la dimensión hermenéutica de esta antropología. Hay textos muy importantes y muy bonitos, textos como por ejemplo individuo e identidad personal. Vemos cómo Riquer compone, le da sentido al concepto de individuo, recoge todos los planteamientos de sí mismo como otro. Es una introducción a sí mismo como otro este pequeño artículo. Otro artículo también muy interesante, muy importante, del que ya hay otras versiones diferentes, es el titulado Identidad narrativa. También muy bonito, recogiendo los temas de tiempo y narración y recogiendo también ese capítulo 6 de sí mismo como otro. Luego hay dos capítulos, dos artículos en esta última parte muy interesantes donde de alguna manera Riquer cuestiona eso que había avanzado en sí mismo como otro o en la identidad narrativa. Son dos artículos, uno titulado Las paradojas de la identidad y otro titulado Múltiple extrañeza, múltiple alteridad. Vemos a un Riquer que reflexiona sobre su propia obra, muy interesante. Y el último artículo de esta tercera parte es un artículo muy valioso, muy interesante, que da mucho que pensar, y vemos a un Riquer pensando muy en serio. Es el artículo titulado El destinatario de la religión, el hombre capaz, donde se anudan, donde se imbrican temas de ética, de filosofía de la religión, temas de ontología. Esas son las tres partes, así se cierra esa parte dedicada a la hermenéutica de la acción, esta hermenéutica del ser humano. Y el libro se cierra con un pequeño epílogo, con unas páginas muy interesantes, son 4 o 5 páginas, es casi lo último que escribió Paul Riquer. El título, el artículo, el pequeño artículo, son Capacidades personales y reconocimiento mutuo. A Riquer al final de su vida, año 2004, le dan un premio y el propio Riquer para este premio escribe este discurso, escribe estas palabras, que van a hablar de la humanidad, del ser humano frágil, del ser humano vulnerable, y fijaos la vulnerabilidad que el propio Riquer no puede asistir a recoger este premio, manda a Catherine Goldenstein, su amiga del alma, a que reciba el premio y a que lea también estas propias palabras. Vemos a un Riquer frágil al final de su vida hablando de la fragilidad. Vemos, por tanto, en esta recopilación de ensayos, de trabajos, una filosofía, la de Riquer, y todo un ámbito, la antropología filosófica. Termina Riquer uno de sus artículos diciendo: la antropología filosófica es una tarea para seguir rumiando, seguir rumiando. Esa es también nuestra tarea con este libro, con este planteamiento de Riquer. Un libro muy bien editado. Quizás el único pero que le pondría yo, quizá no está bien que lo diga, pero lo digo, es que en la edición española, la edición castellana, la edición que se ha hecho aquí en España, es una edición quizá, diría, muy bien editado, sí, pero quizá un poco caro. Es un libro un poco caro, quizá pues para universidades, para instituciones, pero un libro también, diría yo, imprescindible, ya sea en esta versión en español o en la versión francesa. Un libro, como digo, fundamental. Paso a presentaros el segundo libro, un libro quizá pues más pequeñito, más pequeño que es este que tengo aquí. Enseguida vais a ver también la portada. Este es un libro editado por mí, es decir, es la recopilación de textos que yo hago, titulado Paul Riquer, Voluntad de responsabilidad, cuidar la vida, cuidar la ciudad. 10 textos de Paul Riquer sobre ética, política y responsabilidad. Es muy distinto al otro, es otro tono, es un libro quizá, pues diría yo, que más ágil, distinto, es un libro también, y esto probablemente a la editorial le gustaría que lo dijese, pues que se vende mejor, muchísimo más barato, muchísimo más económico, se encuentra casi en todos sitios, a nivel en internet, en Amazon, o sea que nada, os animo a la compra, ¿no? Pero bueno, más allá del momento publicitario, también para la editorial Dickinson, deciros que este pequeño libro tiene su origen
en mis últimas estancias en Font Ricoeur, yo iba viendo a veces artículos que no se consideraban demasiado importantes, pero que sin embargo nos daban claves para entender la filosofía de Ricoeur. Fue artículos que yo iba recogiendo, que yo iba seleccionando, y en algún momento con la amiga Catherine Goldenstein se lo comenté. Quizás sería interesante recoger algunos de estos artículos y darlos a conocer y editarlos, porque son una magnífica introducción también al pensamiento de Ricoeur. Y eso es lo que he hecho, recoger esos trabajos, recoger esos artículos. Paul Ricoeur, voluntad de responsabilidad. Así lo he titulado, voluntad de responsabilidad. ¿Por qué voluntad de responsabilidad? En castellano, en España, hay libros muy importantes que llevan ese título de voluntad de. Hay un libro, de hace ya unos 25 o 30 años, de un profesor, de Pedro Cerezo, que escribió un libro muy importante y muy decisivo en la filosofía en España sobre Ortega, que lo llamó Ortega, Voluntad de Aventura. A ese libro, Voluntad de Aventura, le respondió recuperando la filosofía española de Zubiri, Deo Gracia, con otro título sobre Zubiri, hablando de voluntad de verdad. Claro, yo digo, ¿por qué no hablar de Paul Ricoeur también con esa fuerza, con esa intención, con esa tensión que comentaba el otro día, para hablar de voluntad de responsabilidad? Ahí viene un poco el título. Y el título y el tema, estos temas de ética, estos temas de política, tienen mucho que ver también, no me entretengo con ello, con el cuadro que tenéis aquí, que tenéis en la portada. Es un cuadro que le gustaba muchísimo a Paul Ricoeur, y de hecho el propio Paul Ricoeur explica en muchas ocasiones su filosofía desde este cuadro. No me entretengo. Simplemente os digo que en este cuadro Ricoeur señalaba como uno de los factores fundamentales la presencia de lo social, la presencia de lo político. La reflexión filosófica no puede prescindir de la política. Bien, este conjunto de ensayos quieren ser, por tanto, en esta recopilación que yo hago, en este trabajo editorial que yo hago, una entrada a la filosofía de Paul Ricoeur. Son textos muy breves, son textos breves, a veces de 10, 12 páginas. Son textos que son, la mayor parte de las veces, muy difícil de encontrar. Por tanto, también lo que hago es intentar poner a disposición del público, de posibles lectores, estos textos difíciles. Y luego, por otro lado, son temas actuales, son temas importantes, el tema del compromiso, la acción, la política, la responsabilidad en el espacio público. Es decir, yo creo que son temas actuales y Ricoeur tiene mucho que decirnos. Es, por tanto, estos textos, estos pequeños textos, una aproximación al pensamiento de Ricoeur. También, como os decía antes, Ricoeur dice en estos pequeños textos lo que no dice en los grandes textos. Vemos a un Ricoeur en estos pequeños textos más osado, más arriesgado. Se arriesga más que en los grandes textos, donde siempre Ricoeur es mucho más comedido, mucho más cauto. Tiene muy en cuenta a quién le está hablando, en qué contexto se va a editar el libro. Sin embargo, en estos textos es más libre. Son textos, también por otro lado, son textos, diría yo, textos vivos. ¿Vivos en qué sentido? Son vivos porque están elaborados por Ricoeur en contextos muy claros. Están elaborados respondiendo a circunstancias, a determinadas circunstancias, a determinadas peticiones, a determinados llamamientos. Y al mismo tiempo, estos textos de circunstancias nos aclaran, nos ayudan a comprender las grandes propuestas, las grandes obras de Ricoeur. ¿Cuál es el tema, el hilo conductor de esta recopilación de estos pequeños textos? El gran tema es, diría yo, una antropología, seguimos con el mismo tema, una antropología y ética política de la responsabilidad. Antropología y ética de la responsabilidad. Donde vamos a ver en estos textos cómo Ricoeur elabora, trabaja el concepto de cuidado, todo el tema del cuidado, y en relación con el cuidado la cuestión del poder, pero también la cuestión de la fragilidad, la cuestión de la vulnerabilidad. Os cuento brevemente la estructura que le he dado a esta recopilación de trabajos. He dividido el libro en cuatro partes. Una parte introductoria la llamo Ética y Política. 3 textos de Paul Ricoeur hablando de ética y política. La segunda parte la llamo El saber de la responsabilidad. Tercera parte, El alcance de la responsabilidad, con 2 textos clásicos de Ricoeur, los llama ya clásicos. Y luego la última parte, La práctica de la responsabilidad. Cómo Ricoeur propone esa práctica teórica de la responsabilidad a partir de 3 textos. Voy muy brevemente a contaros, a referiros las 4 partes y a por lo menos enunciaros el tema de cada artículo.
Primera parte, general, ética y política. El primer artículo que os propongo, el primer artículo que recojo, es un artículo que se llama La ética, la moral y la regla. Es un artículo del año 89, 1989. Riquet está trabajando sí mismo como otro. Riquet está trabajando esa pequeña ética. Una pequeña ética que Riquet lleva elaborando muchos años. Yo creo que el esquema de la pequeña ética yo lo encuentro ya en textos de los años 70. Entonces Riquet le está dando muchas vueltas. Publicando, trabajando ya en concreto el tema sí mismo como otro, la pequeña ética, tiene varias presentaciones de esa pequeña ética. Pues esta es una de esas presentaciones de esa pequeña ética, la ética, la moral y la regla del año 89. Es un texto muy interesante, es un texto más sencillo que el texto más académico, más riguroso de sí mismo como otro. Como digo, es muy interesante porque el texto procede de una conferencia que da Paul Ricoeur en lo que se llaman, no sé si lo conocéis, si lo sabéis, lo que se llaman las conferencias Robinson. Robinson es la parroquia, era la parroquia a la que asistía Paul Ricoeur, la parroquia protestante. Entonces, Paul Ricoeur, en los años 90 y luego después, y se han seguido celebrando esas conferencias, organizó ciclos de conferencias abiertas al público en general cada año. Cada año, en el mes de febrero, en el mes de marzo, organizaba a propósito de un tema unas conferencias. Y él solía tener una intervención. Pero para un público no especialmente académico. Público interesado en estas cuestiones filosóficas, teológicas, pero no especialmente académico. Entonces presenta temas muy sugerentes, pero en un tono quizá más ligero. Muy bien, pues esta conferencia, la ética, la moral y la regla, tiene lugar, la presenta Ricoeur en una conferencia Robinson. Es una conferencia Robinson. Muy interesante, muy intuitiva, muy directa, y me interesa señalar de esta conferencia la lectura que hace Ricoeur de la pequeña ética, de lo que va a ser la pequeña ética, en clave de cuidado. Ese deseo de vida buena con y para los otros en instituciones justas se va a convertir en esta conferencia cuidado de sí mismo, cuidado de los otros y cuidado de las instituciones y cuidado de la ciudad. Como digo, muy interesante. Buen resumen, buena aproximación a la pequeña ética de Paul Ricoeur. Segundo texto de esta introducción, ética y política en Ricoeur. Segundo texto se titula La persona, desarrollo moral y político. No está, se publicó muy tarde en francés, yo creo que se publicó también muy tarde en italiano. La persona, desarrollo moral y político. Es una conferencia que da Ricoeur en el año 1995, la da aquí en Madrid, la da en la Fundación Ortega. Un filósofo francés, Edgar Morin, en el año 95 organiza un congreso, un encuentro en la Fundación Ortega sobre lo político, sobre la política. Invita a diferentes filósofos, invita a Paul Ricoeur, invita a Cornelius Castoriadis, invita a Michel Henry, es decir, muchos filósofos para hablar de lo político. Paul Ricoeur participa con esta conferencia. Una conferencia que en su momento la llamó de otra manera, algo así como la paradoja de lo político. Luego, cuando se publica en castellano, en español, en la revista de Occidente, la va a llamar así, La persona, desarrollo moral y político. Esta conferencia se publica en castellano y no existe en francés hasta hace relativamente poco. Era un texto desconocido de Ricoeur, publicado en español. Es un texto importante. ¿Por qué es importante? Porque en este texto encontramos en Ricoeur, de una manera sistemática, lo mismo que la pequeña ética, encontramos su filosofía política. En alguna presentación que yo he hecho de este texto, decía que en este texto nos encontramos la pequeña filosofía política de Paul Ricoeur. Recuerdo en un congreso ahí en Argentina con el amigo Aníbal Fornari, trabajando con Marcel Henaf, donde yo presenté este texto y al propio Aníbal, al propio Marcel Henaf, descansen en paz, y iba también estas palabras de recuerdo a Marcel Henaf, le gustó mucho esta visión que daba Paul Ricoeur de la política, de lo político. Este artículo nos permite encajar en la filosofía política de Paul Ricoeur autores tan diferentes como Rawls, como Hannah Arendt, como Václav Havel, como Patočka, como Jonas, es decir, muchas perspectivas políticas que están dispersas y tradiciones políticas que están dispersas en Ricoeur, vemos cómo en este artículo de alguna manera se presentan de forma sistemática. Como digo, artículo importante del año 96. Un año después, el tercer artículo de esta primera parte, Ética y Política, del año 97. Ética y Política es un artículo que tampoco está editado en francés, tampoco existe en francés, está en Fond Ricoeur. Claro, no existe o no se ha publicado, ¿por qué? Porque es un artículo
cuyo nombre, Ética y Política, ya hay muchas referencias, y hay muchos artículos de Riquer que se llaman así Ética y Política. Entonces yo creo que ha pasado desapercibido. Sin embargo, recogiendo los temas clásicos de la filosofía política de Riquer, sin embargo, aparece en este artículo una referencia muy concreta que a mí me interesa destacar al tema de las convicciones en lo político. Este texto es un homenaje, es una conferencia dedicada a Václav Havel. La impartió Riquer en Praga, estando Václav Havel delante. Entonces le ofrece este texto, esta conferencia a Václav Havel. Muy interesante sobre ese tema, la presencia del intelectual, de un hombre de convicciones con respecto a lo político. Voy rápidamente. Segundo bloque de esta recopilación de textos, el saber de la responsabilidad. Y ahí, en esta sección, en esta parte del libro, os presento dos textos breves. El primero, la duda y la sospecha. Es una conferencia muy pequeñita, pocas páginas, 4 o 5 páginas, una conferencia que da Riquer, el mismo año que vino a la Fundación Ortega, tiene una pequeña intervención en la Universidad Complutense. Es un texto que no existe en ningún sitio. Es decir, es un texto, es una conferencia que da a Riquer, manuscrita, la da a la conferencia, y esa conferencia, ese archivo, esas hojas de Riquer, esas 5 páginas de Riquer, se las entrega al decano, a Manuel Maceiras. Manuel Maceiras, en el año 2013, en el congreso, en el homenaje que organizo en la Complutense, le entrega ese manuscrito a Catherine Goldenstein y a mí, estando allí delante, nos dice: este texto, por si lo queréis publicar. El texto se olvidó y yo, a propósito del libro, le dije a Catherine: oye, ¿por qué no publicamos aquí esta pequeña conferencia? Se llama La duda y la sospecha. Es un texto muy sugerente de Riquer. Es un texto también inacabado. ¿Qué plantea este texto? ¿Qué plantea Riquer en esta conferencia? Que una cosa es el saber teórico, que tiene que ver con la duda. Otra cosa es el saber de la acción, que tiene quizá más que ver con la sospecha o con la atestación. Es un tema que Riquer está pensando desde sí mismo como otro, y es un tema que Riquer luego va a desarrollar, va a explorar en otros textos quizá más importantes, como el que presento a continuación. El siguiente texto, el texto quinto, sobre ese saber de la responsabilidad, se dedica a la frónesis, a la gloria de la frónesis, del año 97. Este es un texto que ya fue publicado en castellano, fue publicado en una revista chilena, traducido y editado magníficamente por nuestros amigos, por Beatriz Contreras y Patricio Mena, a quien les agradezco la posibilidad de incluir el trabajo en esta recopilación. Un artículo, como digo, muy interesante sobre ese tema, el saber de la acción, el saber de la responsabilidad, bajo la línea de la frónesis, la línea de Aristóteles. Tercera parte, una parte más clásica, entre comillas, el alcance de la responsabilidad. La cuestión de la responsabilidad ya la había trabajado Riquer en Lo Justo 1, Lo Justo 2, tenéis ahí artículos sobre el tema, y aquí, en los 2 artículos que presento, lo que hace es perfilar, aquilatar ese concepto de responsabilidad. El primer artículo del año 97, responsabilidad limitada o ilimitada. Es un diálogo, es un enfrentamiento, es una confrontación con el planteamiento de la responsabilidad de Levinas y el planteamiento de la responsabilidad de Hans Jonas. Y el séptimo trabajo, el séptimo artículo que os presento ahí, responsabilidad y fragilidad, del año 92. Lo que plantea Riquer es cuál es el objeto de la responsabilidad, el ser frágil, la vida frágil. Es muy interesante en este artículo Riquer porque al final del artículo habla de una hospitalidad lingüística que puede responder a la fragilidad, de una hospitalidad narrativa, y también vuelve a un tema que va a sacar en la memoria, la historia del olvido, que es el tema del perdón. El perdón también puede ser una respuesta a la fragilidad. Estas son las 3 primeras partes del trabajo. La última parte del trabajo, la práctica de la responsabilidad. Hasta aquí han sido básicamente textos de los años 90. Aquí ahora, en la última parte, los 3 últimos trabajos sobre la práctica de la responsabilidad, doy saltos en el tiempo. Presento 3 trabajos muy distintos. El primero es un trabajo titulado El riesgo. Fíjense en el título, El riesgo. Y es un trabajo del año 1936. 1936. Un Riquer que todavía, que jovencito, 23 años, ha terminado sus estudios en filosofía, ha oído poco de fenomenología, ha oído poco de hermenéutica, nada, y sin embargo nos presenta este texto. Es un texto muy bonito, que de alguna manera se puede decir, léanlo, merece la pena, el Riquer posterior, el Riquer de sí mismo como otro, el Riquer de la fenomenología de la voluntad, como si estuviese de alguna manera ya en este texto, donde desarrolla una teoría de la acción, una teoría de la decisión, en muy pocas páginas. Es un artículo juvenil,
y yo diría que muy brillante, muy apreciado por nuestros amigos, por Patricio Mena, por Beatriz Contreras, por el propio Francisco, o también muy apreciado y muy querido, y le tiene algún trabajo dedicado a él, por nuestro amigo, por nuestro maestro Roberto Walton. Es un artículo realmente curioso e interesante. El siguiente artículo, el penúltimo artículo que presento en esta recopilación, es un artículo que yo dudé si lo metía o no lo metía por aquello de que se trata de un artículo más o menos de carácter religioso. Se llama "Vosotros sois la sal de la tierra". Vemos a un Riquer, un cristiano, que está pensando cómo el cristiano tiene que comprometerse en el mundo. A mí no me interesa tanto en este momento por el tema del compromiso cristiano, sino el compromiso de unas convicciones. Cómo llevar unas convicciones al mundo, a la realidad. Riquer lo plantea de una manera muy bonita, muy adecuada, señalando diferentes estratos, diferentes niveles, diferentes formas de discurso. Me interesa también la presencia, la fuerza, la crítica que hace Riquer a determinadas iglesias. Nosotros podemos cambiar la palabra iglesias y decir partidos, y decir posiciones políticas, y decir lo que sea. Quiten la palabra iglesia, convicciones religiosas, y pongan otras. Pero el problema es ese: convicciones y responsabilidad, convicciones en la ciudad. Y el último artículo que presento es el tema de la fragilidad también en lo social, en lo político, un artículo del año 2000 titulado "Frágil identidad". Un artículo en el contexto de la abolición de la tortura. Y vemos cómo Riquer se compromete también con este tema, hablando del cuidado y hablando de nuevo de la narración. Hemos pasado de un texto del 36 a un texto del año 2000. Por tanto, esta recopilación, como digo, ligera, corta, pequeñita de textos, ¿qué busco con esta recopilación de textos desde Riquer? Centrarme en la categoría del cuidado, cómo entender el cuidado. Destaco también del libro, de esta recopilación de trabajos, todo el tema que le interesaba a Riquer de la educación en confianza, en crítica, sí, en relación con la pluralidad, el conflicto, en relación con un tema que a mí también personalmente me interesa, esa deliberación social, esa deliberación pública. Otro tema muy importante también en el libro es ese objeto del cuidado. Ese objeto del cuidado es la persona, es también la institución, es también nuestro saber, y yo diría, yendo también un poco más allá de Riquer, es también el mundo en general, el mundo a nivel biológico, es también el problema ecológico, que quizá en Riquer no lo plantea por el momento en que le tocó vivir, y quizá hoy nosotros sí debemos ir con Riquer, ir más allá de él. Otro tema importante que aparece, os estoy señalando, es el tema del compromiso, el tema de la acción, el tema del riesgo. Es interesante ver los momentos en los que Riquer habla de la narración y habla de la imaginación, y el cómo salar, cómo nosotros llevar esa sal, esas convicciones, estas creencias, estas ideas que tenemos. Por tanto, resumo, termino ya, se trata de una antropología y ética política de la responsabilidad. Son textos en los que Riquer dialoga con sus circunstancias y nos ayuda a nosotros a dialogar, utilizando a Riquer, con nuestras propias circunstancias. Son, por tanto, textos, diría yo, que no paran de hablar, que tienen mucho que decirnos. Son textos que nos permiten cultivar, lo que les comentaba en otra sesión, en la sesión anterior, nos permite cultivar la ilusión, una ilusión crítica, una ilusión prudente, una ilusión responsable. Muchas gracias por vuestra paciencia. Cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier problema, ya sabéis, me podéis encontrar en las redes sociales, por correo electrónico. Estoy a vuestra disposición sobre esto y sobre todo este mundo riqueriano de la antropología filosófica. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Esperemos encontrarnos en el próximo coloquio. Nos seguiremos encontrando. Agradecido.